La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni el día 27 de marzo del 2013, cuyo título, La respuesta del poseedor del conocimiento de todo el libro, el Imam al-Mahdi, a su eminencia el jeque Najib al-Uqbi. Publicación traducida. Cita de la declaración de Nayeb Ali al-Alkabi. Más bien, hay 3 oraciones. Oh vosotros, que habéis creído en el placer de la complacencia de Dios. Son 3 y no más. Fin de la declaración. Nayeb Ali al-Alkabi. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Oh Najib Ali al-Uqbi, sé de los que hacen el uso del entendimiento, será mejor para ti. Y no digas nada al hablar de Dios más que la verdad. Nuestra fatwa ya precedió con la verdad, que las oraciones obligatorias son 5. En cuanto a la presencia en las mezquitas para rezar la oración obligatoria, el orante debe presentarse en la mezquita para rezar la oración congregacional, es decir, la oración del al-Yamá, solo 3 veces, porque las oraciones del Duhur y el Asr se realizan de forma congregacional, es decir, en el Yama, ya sea en forma de una oración congregacional adelantada en el horario de la oración del Duhur, o de forma de una adoración congregacional retrasada en el horario de la oración del Asr. Asimismo, el orante debe presentarse en la mezquita para rezar la oración congregacional de la oración media, que es la oración que se realiza de forma separada, y es la oración del Fajr. De hecho, anteriormente ya habíamos escrito una declaración al respecto de la oración del medio, por lo que habíamos presentado la prueba clara desde el decreto del Gran Corán, que es la oración del medio, por lo que demostramos que es la oración del Fajr. En cuanto al llamado a las oraciones en las casas de Dios, para rezar la oración congregacional, son 5 veces al día, en el momento de la oración del Maghrib, en el momento de la oración del Isha, en el momento de la oración del Fajr, en el momento de la oración del Dhuhr y en el momento de la oración del Asr. De manera, quien de los musulmanes quiera rezar la oración del Duhur y el Asr juntas con antelación, de forma congregacional, entonces debe asistir en el momento de la oración del Duhur, por lo que rezarán la oración del Duhur, y luego la oración obligatoria del Asr con antelación. En cuanto al grupo de aquellos musulmanes que estaban ocupados en guardia por la seguridad de los musulmanes y sus hogares, o estaban ocupados en sus trabajos profesionales, Dios le ha permitido asistir a la mezquita en el momento de la oración obligatoria del Asr, por lo que rezarán la oración del Asr y luego la oración obligatoria del Duhur, con retraso. Todavía seguimos esperando que uno de los eruditos musulmanes o muftíes de la nación islámica venga con su verdadera foto y su verdadero nombre para dialogar con el Imam al-Mahdi Nasser Mohammed Al-Yemeni, para que dominemos sobre él con la autoridad del conocimiento de Dios extraído desde el decreto del Gran Corán. De hecho, juro por Dios, fuera de quien no hay más dioses excepto Él, que las oraciones de la secta coranista son incompletas, tanto en número de oraciones como en número de rakat. Más bien, perdieron parte de las oraciones debido a la interpretación que dan al Gran Corán de sus mismos deseos. ¿No van a temer a Dios? ¿Qué será de aquellos que suelen decir de Dios lo que no saben en el día de la resurrección, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون
Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 25. Así que teman a Dios, siervo de Dios, y no se arriesguen a emitir una fatua en la religión de Dios sin la autoridad de un conocimiento claro procedente de Dios, del que no hay dudas ni interpretaciones distintas de su significado aparente. Y quien diga que no lo sé, para Dios como si hubiera emitido una fatua, es decir, que recibirá de Dios la recompensa como si diese una fatua verdadera, debido al temor que le tiene a Dios, por lo que no se atrevió a hablar de Dios con relativa conjetura, que carece de valor ante la verdad. Oh comunidad de eruditos de la nación islámica, venid a dialogar con el Imam al-Mahdi en la era del diálogo antes de la aparición y el empoderamiento, para que vayamos a juzgar entre vosotros en todo aquello en que discreparon, y os hizo dividir en sectas. Tal vez os guiéis por el camino recto del Señor. Y veo que a cada secta afirma estar en la verdad, mientras que las demás para ellos están claramente extraviadas. Y todos afirman ser la secta salvada de los verdaderos creyentes. Luego les damos una fatua con la verdad acerca de la secta salvada de los verdaderos creyentes, y que están en todas las sectas, y que son todo aquel que viene a su Señor con un corazón libre de politeísmo, de manera que no asocia a nadie en la adoración de su Señor, por lo que Dios aceptará su adoración y lo salvará del castigo del infierno. Incluso si hubiera errores jurisprudenciales en su adoración, Dios le perdonaría y no le importaría nada hacer eso. Luego, otros eruditos de su secta cargan con su carga. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 25. Quizás al jeque Nayeb al-Akabi le gustaría decir: ¿tienes pruebas claras del Corán decisivo sobre la secta salvada de los creyentes, de que son aquellos que no desacreditan su fe, cometiendo la injusticia de asociar divinidades a Dios en su adoración a su Señor? Pues tráelo si eres de los veraces. Entonces, el imán al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani le responde y le digo: oh Nayeb al-Akabi, la secta salvada de los creyentes no es una secta de un grupo específico. Más bien, la secta salvada de los creyentes existen en todas las sectas y son todo aquel que viene a Dios, su Señor, con un corazón libre del shirk. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 26, versículos del 88 al 89. Y son aquellos que no desacreditan su fe, cometiendo la injusticia de asociar divinidades a Dios en su adoración. Aquellos serán los salvados y protegidos del castigo del infierno. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 6, versículo 82. Oh Najib al-Uqbi, no temo por vosotros del shirk de la adoración de los ídolos, porque no los vas a adorar nunca, pero temo sobre vosotros del shirk oculto.
porque entra en tu corazón de una forma tan silenciosa como el ruido de los pasos de una hormiga. ¿Oirías el batir de las patas de una hormiga si ésta llega a pasar a tu lado? Lo mismo pasa con el shirk oculto. Hace caer al siervo adorador sin que sepa que ha caído en el shirk a su Señor. Como el ejemplo de aquel orante que se interesa deliberadamente que vea a la gente la marca de adoración en su frente debido a la postración, para que la gente diga que es uno de los adoradores, excepto aquellos que les aparece en sus frentes sin querer. Así que sed fieles y sinceros con Dios en vuestra adoración, y no os preocupéis en absoluto por la gente, y no les deis importancia alguna, ni a sus elogios, ni a sus acusaciones, ni tampoco a su aceptación. Más bien, esforzaos para realizar la complacencia de Dios sobre vosotros, ya que nada fuera de eso os beneficiará en nada, excepto la complacencia de Dios sobre vosotros, de manera que alguien de vosotros diga, Ni'ma al-abd, innahu awwab, sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículo 30. En cuanto a la gente, su complacencia sobre vosotros y aceptación vienen automáticamente después de la satisfacción de Dios, ya que Dios infundirá amor en los corazones de los creyentes hacia vosotros, para que estén complacidos con vosotros. Así que no os preocupéis por la aceptación y la complacencia de los siervos sobre vosotros, y sed fieles y sinceros con Dios en vuestra adoración, para que así Dios aceptare vuestras obras y alcancéis un éxito grandioso. Oh Dios mi Señor, he transmitido tu mensaje. Oh Dios mi Señor, sé testigo de ello. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammadin al-Yamani.